Así, si se van a dar cuenta, casi todo primer corte vamos a estar hablando de temas que tengan que ver con su potencial de acción. Porque el potencial de acción es básicamente la manera que tiene casi todas las células del cuerpo para enviar alguna señal. Entonces, transporte de membrana, transporte de sustancias a través de la membrana. ¿Quién me da una definición simple de eso? ¿Qué sería el transporte de sustancias a través de la membrana? ¿Qué definición tendría? Es un intercambio de sustancias de forma efectiva entre una parte extracelular y intracelular. Si vio la palabra clave, selectiva. Sí, efectivamente es transporte de sustancias de cualquier tipo a uno u otro lado de la membrana y que es selectivo. Es decir, la célula decide por dónde pasa y en qué cantidades aproximadamente. ¿Sí? La membrana lipídica, que ustedes ven acá, que ya están acostumbrados a verla, llevan ya 2 semestres viéndola, se compone pues de, ustedes ven acá, estos son ¿qué? Fosfolípidos. Sí, fosfolípidos. Y si recuerdan de bioquímica, el fosfolípido tiene una estructura, que tiene como unas colas, ¿sí? La cabeza de los fosfolípidos suele estar mirando hacia las regiones donde está en contacto con líquidos, afuera y adentro, porque acuérdense que adentro también hay líquido. Y ellos tienen unas colas, y las colas están hacia la parte como interna de la bicapa lipídica. Como ustedes saben que el aceite y el agua no se mezclan, y si estamos diciendo que estos son lípidos, o sea, son estructuras que tienen componente graso o colesterol, pues no se mezcla con el agua, ¿sí? Forma una barrera con el agua. ¿Por qué es necesario formar una barrera? Porque si fuera así no se podría definir el límite de la célula y la célula misma estaría fusionada con el ambiente exterior. Entonces, si no existiera esta bicapa lipídica, no podríamos definir la célula. No hay una frontera. Y entre la bicapa lipídica ustedes están viendo estas estructuras azules que son ¿qué? Proteínas. Proteínas. Y hay proteínas de todo tipo. Proteínas canal, proteínas, proteínas que forman como un poro que está permanentemente abierto, o proteínas que forman un poro que tiene como puertas, como acá. Mírenlo aquí. Tiene compuertas y tiene 2 conformaciones diferentes, abierto y cerrado. Proteínas que de pronto tienen una parte receptora. Entonces, esas proteínas, ¿por qué están ahí? ¿Cuál es la función de esas proteínas? Permitir el paso de sustancias. ¿Y de qué tipo de sustancias? ¿Cómo? Hidrosolubles. Claro, hay sustancias hidrosolubles que nosotros necesitamos transportar adentro o fuera de la célula. Pero como la bicapa lipídica es aceitosa, es lipídica, es grasa, las sustancias que son solubles en el agua no pueden entrar, ¿sí? Acuérdense que el aceite y el agua se repelen. Entonces, si yo necesito pasar una molécula que es soluble en agua, como por ejemplo el azúcar o la glucosa, yo no podría hacerlo si yo acá solamente tuviera una bicapa lipídica interna. Entonces la célula no puede incorporar glucosa. Entonces, se vale de estas estructuras para incorporar ese tipo de sustancias como glucosa, por ejemplo aminoácidos. El aminoácido tiene un transporte un poco más complejo. Y pues iones. Los iones son solubles en agua. Entonces, acá esto forma de una manera muy simple la membrana de la célula. La membrana de la célula, y sería la definición del transporte de sustancias a través de la membrana. Es un transporte de una sustancia o de varias sustancias que se realiza de manera selectiva. ¿Listo? ¿Claro hasta el minuto? Resulta que
ustedes ven todos estos números y se pueden asustar, pero en realidad no es la gran cosa. Esta gráfica es de Gator y le muestra acá una línea roja que estaría representando ¿qué? La membrana. La membrana. Esto es afuera, esto es adentro. Entonces, resulta que como la célula tiene una frontera que es la membrana celular, pues lo que está dentro de la célula no está en la misma cantidad de afuera. Entonces, pues básicamente, estas sustancias, hay muchas más, pero esto es como lo principal que nos ponen, están diferentes concentraciones afuera y adentro de la célula. Y eso tiene una importancia, ¿sí? Porque si las concentraciones de estas sustancias que ustedes ven acá, el sodio, el potasio, calcio, estuvieran iguales dentro y fuera de la célula, ¿qué pasaría? Bueno, sí, no habría necesidad de transporte porque siempre habría la misma concentración, pero ¿por qué más? ¿Cuál es la necesidad de crear algo diferente afuera de adentro? ¿Cuál es la necesidad de que haya una concentración diferente afuera de adentro de la célula? ¿Para qué? ¿Cómo? Homeostasis, sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es la intención de la célula al desequilibrio? Depende de las necesidades de la célula. Depende de las necesidades, pero específicamente las cargas y las concentraciones, porque si ustedes tienen la misma concentración de sodio adentro y afuera de la célula, no hay potencial de acción. No hay despolarización y no hay repolarización. La célula está siempre en un estado igualito siempre. Entonces, pues por eso es que se crea un ambiente intracelular con concentraciones distintas de diferentes iones. Acá ustedes empiezan a conocer lo principal. Bueno, si yo tomo, voy a poner de ejemplo a Nicole porque no me sé el nombre todavía de todos. Si Nicole va ahorita a urgencias por vómito, está muy deshidratada y todo. Y el médico dice, bueno, vamos a pedir unos electrolitos, sodio, potasio, cloro. Viene la enfermera y le toma el examen. Estamos midiendo las concentraciones de sodio, potasio, cloro. ¿De qué parte? De afuera. Extracelular. ¿Extracelular o intracelular? Extra. ¿Seguros? Sí. ¿Seguros? Sí, sí, es de la parte vascular, sí. Listo. ¿De qué se compone o cuáles son los espacios que hay, o los grandes espacios que hay? Intracelular. ¿Sí? Y que de hecho el espacio intracelular, cuando usted suma todas las células y crea un solo espacio, el espacio intracelular es mucho más grande que el extracelular. ¿Sí me hago entender? Si usted toma una sola célula, microscópicamente el espacio intracelular es muy pequeñito en contraparte con el extracelular. Pero cuando sumamos todas las células y hacemos como que hay un solo compartimiento intracelular, es muchísimo y es mucho más que el extracelular. Entonces tenemos un gran compartimiento que es el intracelular y tenemos el compartimiento extracelular que se divide en ¿qué? En dos principales. Uno, para que lo anoten ahí, el intersticial, y ya ustedes saben qué es intersticial por histología. ¿Qué es intersticial? El espacio entre células. ¿Sí? El espacio entre células, por ejemplo, tiene una célula tiroidea que sabe que es epitelio cúbico. Bueno. Entonces, entre las células, ustedes ven que hay espaciecitos como de trama, como de elastina, etc. Ese es el espacio intersticial. Y está el espacio vascular. ¿Sí? Esos son los dos grandes espacios que tenemos nosotros extracelulares. Entonces, fuera de la célula, ¿qué hay? O vasos sanguíneos o tejido. Sí, y entre ese tejido hay proteoglicanos, todo eso. Entonces, si yo a Nico le mando unos electrolitos en un turno de urgencias, pues la enfermera que hace de una vez, tenga, vena y entra donde el espacio vascular. Sale y estamos analizando las concentraciones de líquido extracelular. Eso para que lo tengan claro, porque el semestre pasado me hicieron una pregunta respecto a eso y alguien pensaba que como lo importante es la célula, lo importante es lo que hay dentro de la célula, pensaba que nosotros medíamos lo que había intracelular
No, aunque sí podemos suponer lo que sucede dentro de la célula con lo que está sucediendo adentro, digo afuera. Si yo, Nicole, la revaloro y ella me pasa el examen y me dice, doctor, mire cómo me salió el examen, y yo le veo acá un sodio en 130, pues ¿qué tiene Nicole? Está hiponatremia, probablemente por los vómitos. Entonces yo digo, las concentraciones de sodio extracelular están bajitas. ¿Cómo estará la intracelular? Probablemente se está alterando también, ¿sí? Entonces, tengan siempre presente eso, medimos lo que está extracelular. Es lo más fácil. ¿Se puede medir lo que está intracelular? Sí, pero de manera más experimental, no en la práctica clínica. Usted como médico no le dice a la enfermera, tome un sodio intracelular. Lo manda, mejor dicho, a que se bañe. Entonces, extracelular. Y pues esto es lo que sucede. Entonces, ¿dónde está más concentrado el sodio? ¿Afuera o adentro? Fuera. Ustedes ven acá que esto está en miliequivalentes, esa es la unidad. ¿Sí? Esa es la unidad. Como usted decir gramos por decilitro o miligramos por mililitro, o bueno, los iones casi siempre se reportan para unidades de nosotros en miliequivalentes por litro. Entonces, ¿el sodio dónde está más concentrado? ¿Afuera o adentro? Afuera, 142 miliequivalentes. Para que lo tengan presente, concentraciones de sodio más o menos, depende de la literatura que ustedes lean, la concentración varía más o menos entre 135 y 145 miliequivalentes. Pueden encontrar 2 puntos más o 2 puntos menos dependiendo de dónde lean, pero eso es más o menos lo que van a encontrar. ¿Listo? Y bueno, más adelante en otra clase yo les iré diciendo, para que lo tengan ya como pericia clínica, cómo se va, por qué se altera el sodio, por qué se altera el potasio, ya son cosas más específicas. Intracelularmente hay 10 miliequivalentes litros. Listo, ahora el potasio. Con el potasio sucede lo inverso. Afuera hay 4 miliequivalentes litros y adentro hay 140 miliequivalentes. ¿Listo? Esa comparación la van haciendo con cada uno de los iones que se encuentran. Y pues miren la glucosa. La glucosa suele estar más concentrada afuera que adentro. ¿Por qué? ¿Por qué la glucosa suele estar más concentrada afuera que adentro? Porque no hay suficientes proteínas para transportarlos dentro. ¿Por qué qué? No hay suficientes proteínas para transportarlos dentro. No, sí. La célula tiene que garantizar que tenga proteínas suficientes para incorporar la glucosa que necesita. De hecho, esto varía. Esta glucosa varía. Denme otro nombre por ahí para no poner siempre a Nicole de ejemplo. ¿Cómo? Julián. Bueno, Julianis. Giuliani. Sí, Giuliani hoy. Todos en el colegio teníamos un amigo o una amiga que siempre se desmayaba en las formaciones. Giuliani, bueno, sí. Giuliani va y en el colegio de formación. Hoy no quiso desayunar y la última vez que comió fue anoche a las 7 de la noche. La formación inicia hoy 7 de la mañana. ¿Cuántas horas sin comer lleva? 12. Entonces, mientras estuvo durmiendo, pues de pronto concentración de glucosa estable, ya se levantó y sus picos de insulina comienzan a subir. Pues. Entonces, empiezan estos en promedio 90, 95 miligramos por decilitro, pues a bajar un poquito porque se fue sin desayunar, lleva 2 horas de ayuno, va a ir a parar si ahorita está haciendo sol y va a parar allá. Las concentraciones de glucosa empiezan a disminuir. 80, 85, de pronto bajó mucho, 70, ya eso es muy sintomático. La hipoglicemia es muy sintomática. Entonces Nicole empieza como a sudar frío y ya no se acuerda más. A ella en ese momento la concentración extracelular de 90 miligramos se le bajó. ¿Y se le bajó por qué? Porque tiene 12 horas de ayuno. ¿Qué pasó ahí? Como tiene tantas horas de ayuno, la concentración intracelular de glucosa ya se iba agotando.
se ha ido agotando. Ella se levantó, comienza un nuevo día, los niveles energéticos empiezan a demandar más y la célula incorpora glucosa y eso hizo que su glucosa extracelular disminuya, ¿sí? Y eso produce una sintomatología típica de hipoglicemia, frialdad, pulso, sí, un poquito de taquicardia y pues finalmente presíncope, que es, siente que todo se le oscurece pero no alcanza a desmayarse, o el síncope, que cuando ya se despierta la tienen allá en rectoría poniéndole el algodoncito y viene por ahí una profesora y le trae una Coca-Cola y se levanta. Entonces esto varía mucho a nivel fisiológico y a nivel patológico. Si tiene por ejemplo un diabético, pues esto va hacia dónde, va hacia la izquierda, o sea, tendría 150 miligramos por decilitro, 200, depende si está controlado o no está controlado. Puede ser un diabético que se pasó de maracas en la noche con insulina, el viejito no ve bien el lapicero de la insulina y entonces son 12 unidades basales en la noche y no vio bien y se puso 18 o 20. Entonces al día siguiente no se levanta el viejito y la familia, ay mira cómo duerme, ay qué carajo, no puede levantarse. Entonces, ¿por qué sucede? Hace un hipoglicemia. Entonces, esto para que lo tenga presente que esto como es fisiología, les ponen un promedio, pero esto puede variar según las condiciones, en pacientes sanos y en pacientes patológicos. Entonces, ¿qué sucede? Claro, acá dentro de la célula nos muestran de 0 a 20 miligramos por decilitro, pero depende. Si las demandas energéticas incrementan mucho, la célula empieza a incorporar glucosa y créanme que la célula tiene las suficientes proteínas para incorporar toda la glucosa que sea necesaria, porque de hecho si ustedes ahorita se pusieran un chut de insulina, la célula rápidamente empieza a expresar receptores GLUT, que ahorita vamos a hablar de ellos, y ellos empiezan a incorporar glucosa en esta concentración GLUT, ¿sí? Entonces esto depende, pero siempre como orden, la glucosa está más concentrada afuera que adentro. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos incorporando comida constantemente, entre comillas, y mantenemos unos niveles de glucosa, digamos, estables, y la célula va tomando de ahí lo que necesita. Entonces, eso es lo que sucede. Aminoácidos están más concentrados donde, fuera o adentro. Recuerden que los aminoácidos son muy costosos en la naturaleza. El cuerpo normalmente no desperdicia aminoácidos. Y nosotros no podemos perder aminoácidos ni por la orina ni por las heces. Sería, imagínense, ustedes están orinando proteínas, que suceden en algunas patologías. Entonces los aminoácidos pueden estar circulando en plasma, claro que sí, pero preferiblemente la mayor cantidad de ellos se van a guardar en la célula para estar reponiendo estructuras. Que se dañó una coaporina, la reemplazo. Que se dañó un GLUT, lo reemplazo. Listo. Entonces eso es lo que sucede. Entonces, para no extenderme tanto, eso es lo que quiere decir esta gráfica. Ahora, vamos a entrar con la parte de los tipos de transporte, que no es nada difícil. Y tenemos unos transportes que requieren energía que se llaman como transporte activo. Y tenemos transporte, y tenemos un tipo de transporte que no requiere energía que se llama como La difusión. pasivo. O el pasivo. Entonces, entre el transporte pasivo, pues, vamos a encontrar algunos ejemplos como la difusión. ¿Sí? Y este concepto, pues ustedes lo entienden de química y creo que en bioquímica también, que pues todas las estructuras, todas las moléculas realmente siempre están en movimiento. Constante. Y si usted tiene, por ejemplo, un líquido o un gas, él adopta la forma del recipiente y sus partículas siempre están en movimiento, aunque ustedes no lo perciban, aunque vean que el líquido está quieto. Si ustedes someten un líquido o un gas a un cambio de temperatura, sus partículas van a moverse a mayor temperatura, mayor energía y se mueven más. Por el contrario, si le bajan la temperatura y
y acercan esa sustancia al punto de congelación, las partículas tienden a tener un movimiento casi nulo. Entonces, las partículas siempre van a tender a irse de un sitio donde están de mayor concentración a menor concentración. Eso tiene una lógica, y es que si yo les digo ahorita, acá metemos, digamos que los del grupo B quieren venir a clase también, y yo les digo, sí, claro, venga, ustedes son ahorita, pongamos 35 o 30, y se vienen otros 35 del grupo B a este salón, ¿cómo vamos a estar? Llenos, no vamos a tener por dónde movernos, listo. Y estamos acá y yo abro la puerta y digo, salgan, empiezan a salir, ¿cierto? Estamos más concentrados acá, tienden a salir, allá hay aire, está más fresco, no está haciendo calor. Entonces, estamos concentrados en este salón, habemos muchos, somos muchos, estamos incómodos entre nosotros y al abrir la puerta tenemos todo un espacio para movernos. Entonces, de esa manera se comportan las partículas. En ese sitio donde usted las tiene están incómodas, en un sitio cerrado. ¿Sí? Y hay muchas de ellas, si usted las pasa a otro medio, donde hay menor concentración de ellas, van a tender a ocupar todo el espacio posible y a moverse. Entonces, eso es lo que sucede. Depende de la concentración y de la temperatura, ¿no? Y entonces tenemos en transporte de membrana difusión simple y difusión facilitada. Ninguna de las dos requiere energía, realmente, ninguna. La diferencia entre una y otra es muy puntual y ahorita se los voy a decir. La difusión simple, para que no se les olvide, es un movimiento de partículas de uno u otro lado de la membrana. O sea, tenemos una partícula acá que difunde libremente hacia acá. O sea, esa partícula atraviesa la membrana sin ningún inconveniente, de uno u otro lado. ¿De qué depende que se mueva hacia afuera o hacia adentro? La concentración. Solamente eso. Ejemplo de estas partículas. Oxígeno. ¿Qué más? CO2. Los principales. Sí, porque el alcohol es hidrofóbico. Entonces, técnicamente, todo lo que sea hidrofóbico podría penetrar en la membrana lipídica libremente. ¿Sí? No necesitaría un transportador específico, y eso tiene una razón muy simple. ¿Cómo sería si yo necesitara de un transportador de oxígeno? Sería extremadamente costoso, ¿sí? Imagínense cada vez que ustedes respiran, que haya un receptor que capte el oxígeno, lo ingresen, ¿sí? Y luego, si tiene uno para el oxígeno, tendría que tener uno para ¿quién? Para el dióxido de carbono. Y luego, entonces, cada que exhalan ese receptor, captar el dióxido de carbono y sacarlo. O sea que estaríamos perdiendo energía o estaríamos invirtiendo energía en crear proteínas para algo tan sencillo y elemental como respirar, tanto para inhalar como para exhalar. Entonces, por eso en la naturaleza esto sucede de esa manera. ¿Sí? Recuerden que la fisiología y todo está adaptado a la evolución. Entonces, si fuera de otra manera, sería casi incompatible con la vida porque sería muy costoso. Y nosotros necesitamos tener disponibilidad de oxígeno ya mismo. O sea, a la medida que yo estoy inhalando y ustedes están inhalando ahorita, de una vez el oxígeno está llegando a todos los rincones. ¿Por qué? Pues oxígeno difunde, oxígeno llega a mitocondria, oxígeno pasar por cadena de electrones, oxígeno aceptar electrones, ATP, energía. ¿Listo? Entonces, eso es lo que sucede. Y con el dióxido de carbono, la misma vaina. Eso es como lo más importante y elemental. Claro, hay otras sustancias más derivadas del alcohol, sustancias hidrofóbicas, que pues pueden entrar. Eso en difusión simple. La difusión simple, acuérdense que no requiere de proteínas transportadoras. Ese es un concepto básico, porque el semestre pasado me ponían por ejemplo, que ¿cómo era que me colocaba? Me ponían que el GLUT, creo que fue así que me ponían en un parcial, que me confundían los GLUT con difusión simple, por ejemplo,
que porque no requería energía y porque se da con un gradiente de concentración. Y pues no es cierto. De hecho, el blue, si de pronto lo leen por ahí, ya creo que ya lo conocen, forma parte de esto que es la difusión facilitada. Entonces, muchachos, acá este concepto de no requiere proteínas transportadoras también me lo confundieron, que eso era lo que les iba a hablar y me fui por ahí. Porque resulta que hablábamos de la acuaporina y ellos ponían acuaporina como difusión facilitada. ¿Por qué? Profe, porque ahí en la diapositiva no requiere proteínas facilitadoras eso. Sí, pero eso no quiere decir que no requiere de proteínas. Por ejemplo, una acuaporina, que simplemente ¿qué es? Una proteína que tiene forma de un tubo, de un canal. Las acuaporinas permiten el paso de agua porque la célula necesita agua. ¿Por qué no puede la célula incorporarla por difusión a través de membrana? Porque el agua no se mezcla con los lípidos. Entonces la introduce por la acuaporina para que el agua pueda entrar. La acuaporina por dentro está revestida de aminoácidos que son hidrosolubles y se pueden mezclar con el agua y el agua puede pasar. Entonces, en ese sentido, la acuaporina es un ejemplo de difusión simple en el sentido de que permite el paso a través de la membrana, está funcionando como un poro, como un canal, ¿sí? Permite que esa sustancia pase libremente a través de un u otro lado de la membrana y que solamente la fuerza que dicta hacia dónde va sea la concentración. Entonces, en ese sentido, se encasilla como difusión simple y por eso es que ustedes la ven acá. Pero ellos que decían, no, es que es facilitada porque es que la difusión simple solamente se da de esta manera, miren acá. Y ellos decían, no, la difusión simple solamente se da a través de la bicapa lipídica y no requiere ningún tipo de proteína. No, eso no es cierto del todo, ¿sí? Entonces, la verdadera definición de difusión simple es la siguiente, y es que es un transporte que sucede a través de la bicapa lipídica o a través de una proteína, casi siempre canal, que permite el paso de una sustancia a uno u otro lado de la membrana y que este movimiento está dictado por el gradiente de concentración de esa sustancia y que no tiene una velocidad límite. Esa es la principal diferencia, que no tiene una velocidad límite. Es decir, si usted tiene acá y le pone oxígeno a esto, el oxígeno difunde, y si usted le pone más oxígeno, difunde, y entre más le ponga, más difunde. Y lo mismo acá con el agua. Entre más agua, más pasa con la acuaporina, y más pasa, y más pasa, y más pasa. No tiene una velocidad limitante. En cambio, la difusión facilitada requiere una proteína facilitadora o transportadora, pero la principal diferencia es que esa proteína tiene que tener casi siempre un cambio de conformación. El ejemplo más típico de eso es el GLUT. Entonces el GLUT tiene más o menos esta conformación, mírenlo acá. Miren la proteína verde. Si ustedes ven, esta no es la misma que esta. Es la misma proteína, pero en dos momentos diferentes. Entonces aquí, el GLUT está mirando hacia arriba, tiene una parte de reconocimiento, se pega a la glucosa y sufre unos cambios conformacionales en la proteína que terminan agarrando la molécula, abriéndose hacia dentro de la célula y tirando la molécula de glucosa hacia dentro de la célula. ¿Qué sucede? Que casi siempre eso tiene que hacerlo molécula por molécula, uno por uno. Entonces hay una velocidad límite. Ese cambio de conformación demora un tiempo en que los aminoácidos se acomoden, las uniones entre ellos se acomoden para hacer el cambio de conformación. Y en la naturaleza no existe una manera de hacer que eso suceda más rápido. Entonces eso forma una velocidad ¿qué? Limitante. Y acuérdense que las velocidades limitantes pues limitan las reacciones enzimáticas y todo eso. Entonces usted llega a un momento en que tiene una célula y usted le echa y le echa y le echa glucosa y por más que le eche, ella ya no va a ir más rápido. Y esa es la principal diferencia de la difusión facilitada.
una proteína transportadora que normalmente tiene un cambio conformacional, que está adaptada para un tipo específico de molécula y que tiene una velocidad limitante. ¿Listo? La difusión simple no tiene una velocidad limitante. Esa es la principal diferencia entre esas dos. ¿Entendimos o no? ¿Sí o no? Y pues difusión facilitada, hay muchos ejemplos, pero pues lo más típico es el glue. Difusión, bueno, ¿quién me da más ejemplos de difusión simple que los que ya acabamos de decir? Esa fue una pregunta que hice el semestre pasado. ¿Qué otros ejemplos de difusión simple conocen? Canales de sodio y de potasio. Ahí está. Y les pedí ese día en el quiz, les pedí 3 y se lo tiraron. 1 era canal de sodio, 2 era canal de potasio, ¿qué más? Dióxido de carbono. Cloro, calcio, depende. Vamos a ver, porque por ejemplo en el músculo esquelético hay unas bombas de calcio en el retículo sarcoplámico y funcionan es con transporte activo, porque concentran calcio en el exterior. Pero al mismo tiempo, cuando hay un potencial de acción, lo hace por medio de ¿qué? De difusión simple, porque necesita liberar todo el calcio para la contracción muscular. Entonces, depende, pero sí. Y ya ahí están, les pedí 3 ejemplos. No, hay uno que puso acuaporina tipo 1, acuaporina tipo 2 y lo cortó. Mejor dicho. No se lo va a ir porque no. Entonces, esos son los ejemplos, ¿sí? Listo. Miren la conformación estructural de pues, la acuaporina. ¿Sí? La forma que tiene. Miren que no tiene ningún tipo de compuerta. Es un poro libre. Por eso, si ustedes alteran las concentraciones de solutos a uno u otro lado de la célula, pueden tener estos fenómenos de ósmosis y difusión, en donde la célula se puede hinchar o dermatizar, o en donde la célula al contrario se puede deshidratar, ¿sí? Y eso puede suceder. Eso puede suceder. Miren acá, pues esto ya sería facilitado. Miren los cambios conformacionales que pueden haber. ¿Listo? Y pues lo principal es que tiene una velocidad de saturación. Ahora sí, los fenómenos de ósmosis. Muchachos, los fenómenos osmóticos son aplicados en muchísimas situaciones clínicas. Yo sé que ustedes hasta el momento lo han visto de manera experimental. De pronto, como no han tenido contacto con los casos clínicos ni con pacientes, digamos, no tienen como mucha forma de llevar esto a la realidad, pero hay varios ejemplos específicos. Y a mí me gusta ir dándoles esto y ir diciéndole más o menos cómo se aplica al paciente. Entonces, ¿quién me define ósmosis? El paso de un solvente con una membrana Este es un movimiento. El movimiento, sí, el solvente que casi siempre es que agua. Sí. ¿Cómo? Y siempre, por norma, para nosotros lo que nos interesa es el agua, ¿sí? Porque estamos hablando de fisiología, pacientes, agua, porque nuestra composición 70-75% del peso para personas de nuestra edad es, y me incluyo en la edad de ustedes todavía, es aproximadamente 70-75% del peso en agua. Varía mucho. Si es un bebé, si tenemos un bebé en una camita, el bebé, no, pues una cifra muy alta, como 65-70% de nuestro peso corporal ahorita nosotros. En este momento es agua. Un bebé viene siendo como un 85% agua. Y un anciano viene siendo aproximadamente como 50-40%. Porque los ancianos pierden masa muscular y reemplazan con tejido graso. Y como el tejido graso es hidrofóbico, no se lleva con el agua, pues disminuye sus niveles de líquido. Entonces depende de la edad. Pero estamos hablando clínica, médicos, entonces es el solvente que nos interesa es el agua.
Y como norma, el agua tiende a moverse donde hay mayor concentración de soluto, Gradiente de concentración. ¿sí? Tiende a igualar esas concentraciones. Y nosotros tenemos diferentes solutos que tienen poder osmótico, entre ellos el sodio. Que el sodio, hablando y sobre todo en lo que encontramos nosotros como cloruro de sodio, tiene muchísimo poder osmótico. ¿Qué otras sustancias pueden tener poder osmótico? ¿Qué otras conocen? ¿Qué otras? La glucosa. Resulta que en paciente diabético, concentraciones altas de glucosa, cuando un paciente supera aproximadamente los 200 miligramos por decilitro de glucosa plasmática, sus receptores a nivel renal, acuérdense que se filtra la sangre y se va a convertir en orina, pero la mayoría de sangre que se filtra otra vez se reabsorbe toda, si no nosotros estaríamos orinando, imagínense cuántos litros al día. Entonces, casi todo lo que se filtra en el riñón vuelve y se reabsorbe y solamente quedan los desechos para orinarse. Pero el riñón filtra todo, filtra glucosa, filtra pequeños aminoácidos, filtra desechos, urea, etc. Cuando el paciente diabético supera los 200 miligramos por decilitro o se acerca a esa frontera, algunos libros lo ponen cuando supera los 180 miligramos por decilitro, otros que los 200. Cuando el paciente supera esa cifra de azúcar por el glucosa en sangre, los receptores que él tiene a nivel renal que reabsorben glucosa llegan a una velocidad límite, o sea, se comporta como un transporte que facilitado. Y resulta que el paciente empieza a orinar azúcar, porque claro, se filtra azúcar, hay una gran cantidad de azúcar y los receptores que él tiene para devolver ese azúcar a la sangre no son suficientes. Entonces no da para más, todos están ocupados y el azúcar sigue filtrándose y se pierde. Resulta que el azúcar, al pasar por los túbulos renales, tiene poder osmótico y empieza a jalar agua. Al jalar agua, ¿qué pasa si incrementa la cantidad de agua en los túbulos renales? Pues es mayor la cantidad de orina. Y eso explica por qué el paciente diabético tiene que poliuria. Ahora sí entienden por qué dicen polidipsia, poliuria, polifagia. Como el paciente está perdiendo glucosa por la orina y eso jala agua, el paciente orina más, poliuria. Como orina más, sus receptores a nivel hipotalámico detectan que tiene más solvente que soluto, porque como pierde agua por la orina, pues se está deshidratando. Los receptores a nivel hipotalámico de la sed detectan eso y activan pues la sed. El paciente empieza a tomar agua y entonces eso conforma ¿qué? Polidipsia. La polidipsia. Y como el paciente está perdiendo glucosa, aparte al ser diabético, y si es diabético tipo 2, pues la célula se le pega la insulina pero no la reconoce, entonces no tiene cómo incorporar la glucosa hacia dentro de la célula. Entonces las células empiezan a tener un déficit energético porque la primera sustancia a la que echan mano para crear energía, ¿qué es? La glucosa. Como las células no tienen glucosa para crear energía, empiezan a tomar otras fuentes como la parte grasa, etcétera, degradar las reservas de glucosa que tengan, pero la célula empieza a pasar por hambre y se conforma lo que el paciente tiene, que es polifagia. Entonces ahí tiene la explicación fisiológica, fisiopatológica más, de por qué el paciente tiene esos síntomas, ¿sí? Y todo por culpa de qué? De esto. Entonces la glucosa tiene poder osmótico. ¿Qué otra cosa tiene poder osmótico? La sal misma, claro. De hecho, si yo agarro acá y me comiera ahorita medio tarro ese de repisal, voy a empezar a orinar, muy probablemente, ¿sí? Por el ajuste que hace mi riñón, eso se llama natriuresis. Al comer más sal, pues hay un movimiento de solvente y orino más, hasta que elimine el exceso de sodio. Ya. ¿Qué otra cosa? Las proteínas.
las proteínas tienen poder osmótico, y eso lo vamos a ver en las leyes de Starling. Un ejemplo de eso es que, por ejemplo, si tenemos una hipoalbuminemia, o sea, tenemos un paciente cirrótico, ¿dónde se produce la albúmina? En el hígado. Tenemos un paciente cirrótico que ya no está produciendo albúmina. ¿Por qué? Pues porque ya no tiene fagocitos, todo el hígado está cicatrizado. Entonces, no produce albúmina, no hay albúmina plasmática, y esos pacientes, el líquido vascular tiende a salirse al intersticial. ¿Por qué? Porque la albúmina es, en parte, la que ayuda a retener el líquido dentro de los vasos sanguíneos, por el poder osmótico que tiene. En un paciente hipoalbuminémico, el líquido tiende a salirse y se forma lo que es, por ejemplo, la citos. Y el paciente acumula líquido en la cavidad peritoneal, abdominal. Por eso, por la deficiencia de albúmina. Y todo eso explicado, ¿por qué? Por el fenómeno de ósmosis. ¿Sí me comprendieron hasta ahí? Sí. Bueno, transporte activo. La definición de transporte activo es que hay un requerimiento de energía, pero difiere si es primario o si es secundario. Entonces, transporte activo primario, ¿cuál es la definición? Utiliza ATP. Un gasto ahí neto de ATP. Y el secundario. Hay un gasto energético directo, o sea, hay un gasto de molécula de ATP. Normalmente, ¿por qué habría gasto de energía? Porque estamos moviendo algo en contra de un gradiente de concentración. ¿Sí? Hagan de cuenta que ustedes requieren energía para levantar un peso, ¿sí? Y entre mayor es este peso que usted va a levantar en contra de la gravedad, pues es mayor la fuerza y el gasto energético que hace. Esto es muy parecido. Entre más cantidades de una molécula, de una sustancia hay en un lado de la membrana, pues con mayor fuerza tiene esa bomba que incorporar esa sustancia, y entonces pues hay un gasto energético. Para no extenderme tanto, hay un gasto de molécula de ATP, y pues mueve estas sustancias que pueden ser iones, pueden ser una sustancia mucho más compleja, puede ser esto, pero casi siempre son sustancias o moléculas simples, y la definición es que pues básicamente hay un gasto de ATP. A estas estructuras proteicas que hacen ese trabajo se les denomina ¿qué? Sí, o sea, son proteínas transportadoras, pero se les suele denominar que bombas. Bombas. Entonces, esas bombas, hay diferentes ejemplos. Por ejemplo, está la bomba de calcio en el retículo sarcoplásmico. Hay la excelencia, es la bomba que conocemos por excelencia, la bomba que sodio potasio. Y acá está esquematizando cómo está incorporando pues potasio dentro de la célula. ¿Sí lo ven ahí? No se pierdan, miren, sigan acá el potasio. Lo incorpora dentro de la célula, donde dijimos que está más concentrado el potasio. Intracelular. Lo está concentrando contra un gradiente. Y está sacando ¿qué? Sodio en contra de un gradiente, porque acá habían 142 y acá aproximadamente 10.000 equivalentes. Entonces lo está sacando en contra de un gradiente de concentración, y eso requiere energía. Y la bomba sodio-potasio pues es importante porque es la que nos va a crear ese gradiente de diferencia entre el sodio y el potasio intra y extracelular.
que es lo que nosotros finalmente necesitamos para qué? Para los potenciales de acción. Y esto es más o menos la estructura, ¿no? ¿Este qué tipo de bomba es? ¿Qué creen? La de la derecha. Yo siempre les digo que siempre le metan lógica a todo. Bomba de hidrógeno, ¿por qué? Porque abajo está bombeando hidrógeno, ¿cierto que sí? Eso es una bomba de hidrógeno típica, ¿de dónde? Esa es la fosforilación. ¿De dónde? Estómago, células parietales. ¿Por qué? El hidrógeno necesario para que se combine con el cloro para formar ¿qué? Ácido clorhídrico. ¿Cuál es la definición bioquímica o química de un ácido? ¿Cuál es la definición química o bioquímica de un ácido? Es una sustancia que puede donar hidrógenos o hidrogenados al ambiente. Entonces el ácido clorhídrico se combina hidrógeno y ion cloruro, si no estoy mal, y se pega, puede ceder hidrogenados al ambiente. Y eso formaría un pH ácido, ¿sí? Un pH alto. Y entonces, pues lo que sucedería, pues es que son sustancias que son pues bastante nocivas. Y en la parte estomacal pues tienen esa capacidad de degradar moléculas. Entonces, esto es un ejemplo típico de bomba de hidrogeniones. ¿Cómo podemos inhibir esto? No, no, Una base. no. ¿Cómo podemos inhibir esta bomba, mejor dicho, esta bomba? Ustedes me están diciendo inhibir ya el ácido cuando ya está secretado. ¿Cómo puedo inhibir esto? ¿Cómo puedo hacer que esta bomba deje de funcionar o funcione menos? Disminuyendo las cantidades. No. Disminuyendo ingreso de proteínas o de alimentos. No. Ya, necesito inhibirlo ya. Omeprazol. El omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones. Por el alcalino. Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, lo que quieran. La única diferencia farmacológica entre ellos es el tiempo que se pegan ahí a la bomba. El lansoprazol siendo uno de los más que se pegan ahí por largo tiempo, por eso se toma cada 2 o a veces por al día. Entonces el lansoprazol o el omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones, se pega aquí y pues no permite que funcione, por lo tanto disminuye esa secreción de hidrógenos al ambiente que se combinan con el cloruro y pueden formar el ácido. Los que ustedes me dijeron, bicarbonato, la famosa milata que es el hidróxido de aluminio, Dióxido de aluminio. son sustancias que tienen un pH básico, pero ellas no van a inhibir la bomba de protones. Ellas lo que hacen es que ustedes ya tienen el ácido del estómago secretado, le agregan una base y forman una solución buffer que se neutraliza entre sí. Y entonces usted tiene una úlcera duodenal, que el ácido le está quemando ahí más, y usted toma la milata, la solución buffer, neutraliza eso y pues ya forma un ambiente que no es tan hostil para esa úlcera. Como dato curioso, y ustedes tendrían que de pronto haberlo visto por ahí, no sé si lo mencionaron, la Helicobacter pylori tiene esa capacidad de formar un ambiente básico para ella, para formar una especie de solución buffer para que el ácido del estómago no le afecte. Listo, ahí va. Transporte activo secundario. ¿Cuál es la definición? Pues ella, Se aprovecha el gradiente de concentración. ella utiliza la energía que el primario, ¿no? ¿El transporte activo secundario quema ATP directamente? No, se aprovecha el gastro. ¿Pero se aprovecha de quién? De la gradiente de concentración. Un ejemplo. A ver, yo le digo a Juliana, me hace el favor, va a buscar el videoín abajo. Y a Juliana. Y ella va y trae el videoín. ¿Yo quemé directamente la piel? No. Ella fue la que fue. Yo acá lo prendo y comenzamos a trabajar. Yo no hice directamente el trabajo, ella lo hizo. Es una analogía. El transporte activo secundario se aprovecha de que el transporte activo primario quemó ATP y movió sustancias, ¿sí?
en contra de un gradiente, y eso hace que pues algunas sustancias estén más concentradas en uno u otro lado, y lo que va a hacer es que va a aprovechar ese movimiento o ese gradiente para mover sustancias, lo mismo, a uno u otro lado, pero aprovechándose. Por ejemplo, en este caso, vamos a poner, no sé si tengo un caso más duro. No les traje una imagen bonita que vi ayer, que la habían usado y no la puse. Bueno, entonces se aprovecha de ese gradiente electroquímico, no necesita gastar ATP directamente y va a mover unas moléculas. A veces pueden moverlas las dos en una misma dirección, a veces pueden mover una en una dirección y otra en otra, ¿sí? A veces puede que, digamos, en el riñón sí se ve mucho eso. En el riñón sí se ve mucho es que hay un transportador, si mal no recuerdo, sodio urea, algo así muy parecido. Entonces, cuando se mueve el gradiente de concentración, el sodio, como está más concentrado afuera, entra, y esa energía cinética del sodio, esa energía que tiene el sodio cuando entra a favor de un gradiente de concentración, hace que otra molécula se pueda mover. Puede ser también que esa molécula se mueva también a favor de gradiente, puede ser que se mueva contra el gradiente, puede ser que se muevan los dos al mismo lado, puede ser que se muevan los dos cada uno por su lado. Y esa es la característica del transporte activo secundario, pero él no funciona directamente como bomba. De hecho, la estructura molecular de él no tiene una parte ATPasa, no tiene ninguna parte en donde ustedes digan que está quemando una estructura de ATP. Y ejemplos pueden encontrar muchísimos. ¿Sí? Sodio y calcio, miren acá que está moviendo sodio y está sacando calcio. Acá está moviendo sodio y está sacando hidrógenos. En este caso, por ejemplo, podría ser que el hidrógeno esté moviéndose en contra del gradiente de concentración, pero lo está haciendo gracias a que el sodio se está moviendo a favor de un gradiente. Entonces, esa es la principal característica de eso. El transporte activo secundario lo vamos a ver mucho en riñón. En riñón hay varios ejemplos de esto que podemos ver. Hay transportador sodio-glucosa, transportador sodio-aminoácidos, etc. ¿Listo? Eso es básicamente lo que es de transporte de membrana. Vamos a empezar la siguiente clase. Venga, me dice que no es festivo, ¿verdad? Sí. Me quería aventar un cuidecito. Vaya Fan y Saltamontes el viernes.